Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En este caso, el segmento dedicado a la promoción de la lectura, y recordamos y saludamos a nuestros amigos de la Universidad Central de Nicaragua, su área docente administrativa, que nos permite estar con ustedes en este trabajo que es para eso, para promover la lectura. Y nuestro recuerdo, como siempre, va a estar presente del doctor Francisco López Pérez, que nos ayudó, que nos inspiró a realizar este trabajo de las nuevas tecnologías para comunicarnos y promover la lectura. Hay que recordar que en la Universidad Central de Nicaragua se respalda la cultura, la literatura y se promueve que los muchachos que se están preparando en diversas disciplinas profesionales para dedicar algo bueno a la sociedad también deben tener esa cultura general que pasa por la lectura. Así que nuestro recuerdo siempre del doctor Francisco López Pérez. Hoy quiero presentarles un trabajo que he tenido ganas de hacer desde hace rato. En algunos trabajos literarios sobre ventas de libros, las promociones, las recomendaciones, los 100, los 25 libros que debemos leer, hay una serie de comentarios interesantes que van desde el comienzo. Un buen libro, un buen trabajo periodístico, una buena obra de comunicación tiene que comenzar desde el arranque, los inicios, cómo comienza un trabajo. Los profesores en comunicación siempre nos dicen que debemos saber si vamos a atrapar o no al lector, porque recuerden, más ahora en estos tiempos la gente no quiere leer mucho. Si vos no lo decís en 144 caracteres o en 140 caracteres, y si lo decís mal, pues la gente sigue al siguiente lugar para ver otra cosa. Si un video, por ejemplo, no te llama la atención en los primeros segundos, no se queda la gente. Es ahora una lucha titánica, pero en la historia de la literatura siempre ha sido de esa manera. Tiene que ser un buen arranque, un buen comienzo, un buen inicio para que el lector se quede atrapado. En este ranking no lo voy a hacer enumerando ni diciendo para mí quién es el primero, quién es el segundo, sino al azar. Hay una lista, usted puede encontrar grandes trabajos de empresas que se dedican a esto, encuestas, los libros más vendidos según su género, etcétera, o el autor, y te hacen un ranking que no estoy claro cómo es no sé si es por el gusto de la gente, pero yo no voy a hacer ningún ranking. Pero quiero comenzar con uno que la mayoría de nosotros conocemos porque tuvimos a lo mejor que leerlo en la secundaria o en la universidad. Hablo del Quijote de la Mancha de Cervantes. Tiene una entrada extensa, recuerden que la lectura de esta es extensa, son párrafos grandes con oraciones cortas y muy explicativas, y la entrada es la siguiente que mucha gente seguramente va a recordar con las primeras 3 palabras, pero claro, no nos vamos a acordar de todas. Voy a tratar de leerlas. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y algo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo. Los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjusto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Según los especialistas, aquí está la explicación completa, no necesita otra nota por añadidura. Te tiene que llamar la atención esta gran obra. Luego está, en este orden que yo estoy haciendo hacia al azar, sin ningún método, la Metamorfosis de Kafka. Dice lo siguiente, la entrada: cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. La especialidad, dicen, de Kafka en este caso, va junto a lo que escribe en Lolita, la entrada, en Metamorfosis. Cuenta con una de las primeras frases más llamativas de la historia de la literatura, tanto por su aspecto formal, la narración cotidiana y tranquila de hechos extraordinarios e imposibles, como por su temática. No se necesita más que esa línea y un título para saber qué depara la obra, la Metamorfosis. Está Moby Dick de Melville.
Llamadme Ismael, la solemnidad filosófica reflexiva de Moby Dick, una gigantesca elegía metafórica sobre la condición del ser humano frente a la naturaleza, al resto de seres humanos y a su propio carácter, se relata en primera persona. Es Ismael, al que muy amablemente se tiene la invitación de llamar por su nombre en la primera línea. Llámeme Ismael. Y en este caso cuenta sobre lo que se observa en la historia del barco y de la enorme ballena blanca, puro ícono de la literatura universal, una introducción perfecta según los especialistas. Llámeme Ismael. Hay otra obra interesante de esta enorme lista de la importancia que tiene el primer párrafo para que nos quedemos enganchados, como se dice popularmente, de una obra. Vamos ahora con esta, Si una noche de invierno, un viajero, que es de Calvino. Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero. Relájate, recógete, aleja de ti cualquier otra idea, deja que el mundo que te rodea se esfume en lo distinto. La puerta es mejor cerrarla, al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida a los demás, no quiero ver la televisión. Alza la voz si no te oyen. Estoy leyendo, no quiero que me molesten. Quizás no te han oído. Con todo ese estruendo, dilo más fuerte. Grita, estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. O no lo digas si no quieres. Esperemos que te dejen en paz. ¿Qué les parece esa entrada? Es extraordinaria de este libro que para algunos puede ser extravagante. Mark Twain lo hizo y también lo hizo Chuck Palahniuk. Italo Calvino optó en sí Una noche de invierno, un viajero, por una aproximación distinta a la de Palahniuk, invitando gozosamente a la lectura antes de ahuyentar al lector y por supuesto decir que lo que se va a leer es bueno. Vamos ahora con otra entrada que también los críticos, los especialistas toman en cuenta. Se trata de las aventuras de Huckleberry Finn de Twain. No sabréis quién soy yo si no habéis leído un libro titulado Las aventuras de Tom Sawyer, pero no importa, ese libro lo escribió el señor Mark Twain y contó la verdad casi siempre. Algunas cosas las exageró, pero casi siempre dijo la verdad. Eso no es nada. No lo era, como pone de manifiesto todas las trepidantes obras de Mark Twain, donde la honestidad cotiza a la baja pese a ser presentada como el más noble de los valores humanos junto a la amistad. Huckleberry Finn representa esa inquebrantable bondad truncada en ocasiones en un entorno hostil y salvaje como los estados sureños de aquel primitivo Estados Unidos. A Mark Twain todo esto le sirve además para enlazar con una novela quizás aún más célebre que la que ocupa en este momento, Las aventuras de Tom Sawyer. Esta es una entrada también interesante. Me encontré con otra, Yo Claudio, de Graves o de Graves. Yo Tiberio, Claudio Druso, Nerón, Germánico, esto y lo otro y lo demás allá, porque no pienso molestarlos todavía con todos mis títulos, que otrora, no hace mucho, fui conocido por mis parientes, amigos y colaboradores como Claudio el Idiota, o ese Claudio, o Claudio el Tartamudo, o Claudio, o cuando mucho como el pobre tío Claudio. Voy a escribir ahora esta extraña historia de mi vida. Con una debida distancia cómica, dicen los especialistas, Robert Graves se puso en la piel de Claudio, el emperador romano, para contar su vida desde su propia perspectiva y no de la de los demás. Relevante, no en vano, ya que Claudio fue un gobernante controvertido y polémico. Por otro lado, Graves se sirve de su relato en primera persona y del esbozado por otro sobre él para narrar el cómo del poder romano. Otra de las entradas memorables de un libro, Yo, Claudio. Y también está una interesante para los comunicadores, para los periodistas, a propósito de coberturas de temas de suceso, A Sangre Fría. Esta obra muy conocida de Truman Capote, hay una película interesante también que les recomiendo cuando tengan tiempo que la puedan ver. Dice la entrada de A Sangre Fría: el pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman allá. Particularmente memorable, dicen algunos, este trabajo de Capote. Depende de la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Es memorable A Sangre Fría desde un punto de vista literario? Dicen que sí, que claro, aunque no desde la novela ficcionada, sino desde un ejercicio de periodismo en larguísima prosa en la que Capote
situando la acción en esa remotísima Holcomb, retratada en 2 líneas como el aislado pueblo que era, narra con multitud de detalles, extensas descripciones y profundos perfiles la historia de un crimen que conmovió a todo un país. A sangre fría, de Truman Capote también tiene una entrada extraordinaria que atrapa a los lectores, y de eso estamos hablando en este programa de hoy. Nuestro saludo, si está por la mañana, si está por la madrugada, si está por la tarde, a cualquier hora puede escuchar nuestro podcast de Omar García en pocas palabras. Otro que me llamó la atención, porque recuerden, como les dije al inicio, no estoy haciendo un ranking particular, lo estoy haciendo al azar. Uno que me llamó la atención porque lo releí hace poco es El extranjero. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. Dicen los especialistas que esta cuestión eleva a la máxima potencia lo absurdo y que refleja cuál es el personaje del extranjero que vamos a ver en las siguientes páginas. Es una oda al talento creativo por sus dotes introductorias. Leyendo estas escuetas palabras, se vislumbra el completo universo de duda, de sazón tranquila y carencia total de relación, de empatía, que tiene este personaje de la novela, incapaz de relacionarse con el mundo gastado que lo rodea y en las condiciones en que se encuentra el extranjero de Camus. Es una obra también interesante y su introducción importantísima porque te capta. Hay otra, La historia de 2 ciudades de Dickens, dice lo siguiente: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Esta es Historia de 2 ciudades, uno de los más emblemáticos párrafos que se toman en cuenta en la mayoría de los trabajos que he revisado para realizar este podcast. Las entradas impresionantes de las grandes obras literarias. Pierde algo de fuerza en la introducción, pero refleja igualmente la dicotomía constante entre el Londres conservador de finales del siglo XVIII y el París convulsionado, revolucionario, a las puertas del siglo XIX. La historia de 2 ciudades de Charles Dickens inmortalizó en una novela de riquísima prosa a mitad de camino entre lo histórico, lo social y lo eterno. Encontré en este recorrido, que como les digo no es propio, lo estoy haciendo al azar, Colmillo Blanco, un título de Jack London que seguramente usted también ha oído mencionar o ha leído. A un lado y a otro del helado cauce se erguía un oscuro bosque de asbesto de ceñudo aspecto. Hacía poco que el viento había despojado los árboles de la capa de hielo que los cubría, y en medio de la escasa claridad que se iba debilitando por momentos, parecían inclinarse unos hacia otros, negros y siniestros. Reinaba un profundo silencio en toda la vasta extensión de aquella tierra. Era la desolación misma, sin vida, sin movimiento, tan solitaria y fría que ni siquiera bastaría decir, para describirla, que su esencia era la tristeza. En esta entrada así rapidísima, Jack London introduce al lector al universo narrativo de todas sus novelas centradas en las tierras más septentrionales de América del Norte. Tanto Colmillo Blanco como La llamada de los salvajes se centran en la tristeza inherente en la zona, en la belleza para algunos también del Yukon de Alaska, tan abandonada como solitaria e intimidatoria. También para su protagonista, animales u hombres diminutos ante la naturaleza. Colmillo Blanco de Jack London. Y para cerrar, probablemente regrese con otro trabajo sobre esta misma línea, tal vez con algunas frases interesantes de canciones que obviamente tienen que ver con la literatura también y con la pasión por la lectura. Es una obra que se llama Miedo y asco en Las Vegas de Thompson. Estábamos en un lugar de Barstow, muy cerca del desierto, cuando empezaron a hacer efecto las drogas.
Recuerdo que dije algo así como, estoy algo elevado, mejor conduces tú. Y de pronto hubo un estruendo terrible a nuestro alrededor y el cielo se llenó de lo que parecían vampiros inmensos, todos haciendo pasadas y chillando, lanzándose en picada alrededor del carro que iba a unos 160 por hora, la capota bajada, rumbo a Las Vegas. Es interesante la forma en cómo pone al lector rápidamente en camino, en viaje. Ya la gente siente que va por esa carretera, un contexto realista y crudo del lado de Las Vegas de esta obra, Miedo y Asco en Las Vegas. Uno de los trabajos más reconocidos de Hunter S. Thompson. También quedó condensada en ese inicio ubicado en medio de ninguna parte, dando continuidad a una historia de la que tan solo por su presentación se sabe ya bastante. Y con esto cierro. Gracias por acompañarnos, gracias también por sus comentarios. Si ustedes tienen otras entradas de las que hayan leído, también están los artículos interesantes que pueden tener entrada. Como les digo, esto es interesante por el aspecto periodístico también, porque si uno no escribe bien como comunicador o como periodista desde las primeras líneas, obviamente ese trabajo no va a seguirse leyendo. Y lo mismo pasa en todo el entretenimiento o la comunicación a través de las redes sociales. Tiene que ser algo interesante para comenzar a llamar la atención desde los primeros segundos, porque si no, la gente ahora anda corre y no tiene tiempo. Gracias, nos escuchamos a cualquier hora, por la mañana, por la tarde, por el mediodía, por la madrugada, en cualquier momento, en otro podcast, En Pocas Palabras, con Omar García. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.